no solo hablar un poco de lo que es la ciencia prospectiva, sino también parte de lo que puso Santiago en el programa, nuestro futuro próximo. De eso hablaremos más adelante y por supuesto que no les voy a adelantar el futuro próximo, ya que se construye entre todos y con mucho más capaz de lo que estamos aquí adelante. Bueno, pero vamos a hablar un poco qué es la prospectiva. La prospectiva para algunos es una ciencia, para otros es una investigación, para otros una metodología de planificación. Lo que sí podemos decir que la prospectiva está ligada a lo que es la planificación estratégica y la inteligencia. Dos ramas, hablamos de inteligencia estratégica, ¿no, verdad? En el buen sentido de lo que se llama inteligencia estratégica. Tenemos acá justo a Daniel Locatelli, coronel retirado, magíster, que conoce bien del tema. Es la búsqueda de información para aumentar el conocimiento. Y en planificación estratégica, la vieja planificación, si se quiere, estaba en base a los objetivos. Y muchas veces el gerente, el decisor, elegía determinados objetivos y se planificaba para llegar a esos objetivos. Pero generalmente esos objetivos estaban marcados por una intención del gestor, del decisor. Hoy en día, con la prospectiva, se entiende que el primer paso que hay antes de planificar es, con la información existente, tratar de identificar escenarios futuros, para luego de identificar aquellos escenarios futuros y los más probables que ocurran, marcar objetivos para llegar a esos escenarios. Entonces, muchas veces se habla de lo que es la prospectiva estratégica. La prospectiva tiene que ser estratégica, si no prácticamente no es prospectiva, ¿no es verdad? Estamos haciendo prospectiva para tomar decisiones hoy, pero que nos van a cambiar el futuro próximo. ¿Podemos cambiar con la prospectiva el futuro? El futuro, dentro de 5 o 10 años, va a venir, nos va a llegar. Lo que podemos cambiar es nuestra actitud a cuando llegue ese futuro. Hay un ejemplo muy burdo, que vamos a llamarle cotidiano, no es nada estratégico, que es si nos llegamos a enterar mañana si va a llover, ¿verdad? Bueno, va a llover mañana, no vamos a evitar la lluvia, pero si tenemos inteligencia y sabemos dónde va a llover más probablemente, cuánta agua va a caer más probablemente, tal vez salgamos a la calle equipados de una manera tal que esa agua que va a caer, que es imposible evitar que caiga, nos afecte lo menos posible. Y muchas veces, en otros lugares, esa amenaza o riesgo que algunos podrán decir, es una oportunidad de repente para los que están en el campo de llenar un tanque de agua, llenar un tajamar. Entonces, tampoco algo que va a pasar, que lo vemos que puede llegar a ser una amenaza, algo negativo, es negativo para todos. Para algunos es una oportunidad, para otros puede ser una amenaza. Pero lo importante de la prospectiva es diseñar escenarios para poder marcar más correctamente los objetivos estratégicos para un plan estratégico de cualquier envergadura, ya sea en una empresa, una persona que puede proyectarse al futuro, el Estado, el sector empresarial, sector científico, en cualquiera de los sectores de la vida cotidiana es viable realizar un plan estratégico para saber a dónde queremos ir. Pero también tenemos que saber, reitero, capaz que soy muy reiterativo, en el tema de los escenarios futuros. ¿Es posible diseñar un escenario futuro? Sí, es posible. Pero va a tener grados de probabilidades que ocurra. Nunca va a ser un 100% que ocurra determinado escenario. Porque yo puedo decir que dentro de 5 años el país va a estar de determinada manera, siempre y cuando se cumplan un montón de variables y esas variables se comporten como yo estoy previendo que se van a comportar en el futuro. A partir de ahí,
a medida que hay más probabilidades que esas variables puedan ir cambiando, va a ir cambiando el escenario futuro. Pero también va a ir cambiando mis decisiones. ¿Cómo voy a avalar eso? Con inteligencia, con información. Y acá vamos a una de las partes de la característica que tiene la prospectiva, que es multidisciplinaria. Nunca podemos entrar a hacer un estudio de prospectiva con un solo ojo, con una sola visión. Tiene que ser muy holística la visión, tiene que ser muy global. No puedo estudiar cómo se va a comportar la inflación dentro de 5 años si no tomo en cuenta todas las medidas sociales que hay con la población, si no tomo en cuenta hasta la salud, si no tomo en cuenta la seguridad, la defensa. Como tampoco puedo tomar una medida de salud si no tomo en cuenta toda la actividad económica, social, de investigación, académica. O sea, para hacer un estudio prospectivo, una investigación prospectiva, tiene que ser multidisciplinaria. Tiene que actuar a largo plazo. Tenemos que tratar con la información que nos encontremos, tratar de diseñar escenarios lo más lejos que podamos, pero también realistas cómo van transcurriendo los tiempos. Antes se decía que un plan estratégico se podía hacer a 20 o 30 años. Hoy creo que nadie puede realizar un plan estratégico de más de 5 años. Por todas las variables que hay en el mundo, todo cómo va cambiando. Así tenemos el ejemplo de esta pandemia que apareció de un día para el otro y trastornó cualquier plan de cualquier gobierno con la mayor cantidad de recursos que éste tenga. Le cambió la vida tanto a Estados Unidos como a China como a Rusia. O sea que tenemos que ser conscientes dónde estamos parados y hasta dónde podemos llegar. Cuando se habla de prospectiva, Gastón Berger dijo, por los años 50 y algo, que el prospectivista tenía que tener unas características principales. Ya nombramos mirar a lo lejos, mirar en forma global. La tercera característica es mirar con osadía. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que imaginarnos también distintos escenarios futuros que hoy en día pueden parecer muy lejanos. Bueno, hay que tener un poquito de creatividad, de osadía y intentar edificar, construir escenarios futuros que sean distintos al que tenemos hoy en día. Y después se ve con la cuarta característica, que es la parte científica, que es cuando se hay que medir con profundidad, con los diferentes técnicos, si es posible o no ese escenario que con osadía hemos creado. La cuarta pata entonces de estas características es la profundidad, el tema científico en el dato preciso. Una personalidad del Uruguay que una vez dijo que lo que no sale en CNN no existió. Bueno, lo que no podemos medir no lo podemos comparar. Entonces, por eso tenemos que tener el dato objetivo. En prospectiva no podemos decir que un escenario va a ser mejor que otro. Sí podemos decir que va a tener 70% de probabilidad más que el otro que tiene 55% de probabilidad. Tiene que ser lo más científico posible. No podemos decir que la educación está mejor, peor o igual que ayer. Igual, mejor o peor, ¿en qué? ¿En qué indicadores? ¿Con qué valores? Entonces hay que medir constantemente toda la información que tengamos, no utilizar la información subjetiva, sino la información objetiva, de calidad, pero cuantificarla. Lo principal de la prospectiva también es que debe de ser, que está dentro de lo que hablamos de la parte global, insisto, multidisciplinaria. Un estudio de prospectiva, muchas veces doy clases en el centro de estudio, en el CALEN, y en la Universidad UCES en Buenos Aires, y los alumnos preguntan, bueno, pero ¿qué ejemplo de prospectiva tenemos? Y son pocos los ejemplos de prospectiva que hay, en estudios reales de prospectiva que se hacen en algunos países de Latinoamérica. Porque cuesta dinero, porque cuesta mucho tiempo. Un estudio de prospectiva de cualquier tema nacional
que elijamos entre todos, nos va a llevar un año realmente hacer una buena investigación prospectiva. Porque a ese tema que uno selecciona le tiene que agregar científicos, técnicos, de todas las disciplinas, porque todas las disciplinas en algún momento van a chocar con ese tema. Por lo tanto, es de largo aliento un estudio de prospectiva. Sí creo va a dar mejores resultados que la simple intuición de pensar que en el futuro se va a comportar de tal o cual manera. Cuando uno habla de crear escenarios, uno habla de crear escenarios futuros probables. Y a eso se llega después de utilizar un sinfín de herramientas, que la escuela francesa lo tiene como la caja de herramientas, donde ahí podemos utilizar 50, 60 métodos diferentes, algunos muy conocidos por todos nosotros, como es utilizar un FODA, un abanico de Renner, una matriz de variables, matriz de actores, matriz de impacto cruzado, estoy hablando. Esa caja de herramientas, según el tema que estemos estudiando, podemos elegir 4, 5, 6, y va a ser mucho mejor el análisis cuanto más métodos utilicemos para llegar a construir los escenarios. Pero esos escenarios futuros tienen que tener una probabilidad de ocurrencia, y a eso llegamos también consultando a un determinado número de expertos. Y ahí hay muchos métodos donde podemos consultar a los expertos en línea, como es un método Delphi, pero también demora. Entonces utilizamos un método Delphi y vamos a estar 3, 4 meses atrás de un resultado. Por eso la prospectiva entiendo que es una ciencia, una metodología interesante, pero lamentablemente es costosa porque hay que tener cierta cantidad de recursos humanos destinados exclusivamente a eso por un tiempo considerable. Insisto en que creo que el resultado va a ser mucho mejor que si no se hace un estudio de prospectiva. Por ahí un poco lo que entiendo por prospectiva, y sin aplicar una charla académica, sino más bien informativa. Me gustaría también intercambiar alguna idea, pregunta con alguno de ustedes, ¿qué entendían ustedes antes de prospectiva o qué interrogante tienen al respecto? Santiago. Una pregunta que yo me hago es que ahora hay algunos software, algunos programas de informáticos que utilizan las variables y llevan a hacer más rápido los resultados. Nosotros estamos en condiciones de usar eso. No entendí bien el concepto de la pregunta de... Que los programas informáticos de está bien. Hay software. ¿Cómo es? La prospectiva tiene... hay dos métodos de investigación. El método de investigación que se llama de escenarios extremos, donde prácticamente no utilizamos ningún software y se hace en base a recursos humanos. Y tratamos de elegir el escenario probable más favorable y el escenario probable más desfavorable y el escenario medio. Con eso nos manejamos solamente con esos 3 escenarios. El decisor mira los recursos que posee para marcar los objetivos y tratar de que ese escenario más desfavorable no sea tan desfavorable, y el escenario más favorable nos acerquemos lo mejor posible a ese escenario, aunque no vamos a llegar 100% al mismo. Después tenemos algunos software, como tiene Brasil, con la empresa Brainstorming, donde tiene 2 software que se llama Puma y Lince, donde en un software se cargan todos los datos
tiene ya una base histórica muy importante ese software, donde tiene se le puede cargar hasta la biografía de los decisores para saber por otras variables cómo va a actuar el decisor, sabiendo cómo actuó siempre. Y el otro programa, el Puma, edifica los escenarios futuros. Son dos software que están a la venta comercialmente y también necesitan de recursos humanos y de mucha información cargarlos continuamente. La mayoría de los países de Latinoamérica han elegido el uso de los escenarios extremos. Brasil sí, tengo entendido que esa empresa ha vendido el software a muchas empresas de aerolíneas, de aviación, y para pronosticar un poco las ventas y los viajes de esas empresas en el futuro. No sé, Stenieri, que... No, sí, una pregunta. La prospectiva se maneja con escenarios que de alguna manera trabajan sobre lo que podríamos llamar situaciones conocidas. Toma la experiencia histórica previa, inclusive las conductas de las personas frente a eventos adversos o positivos, y sobre eso hace pronósticos, suponiendo que hay una sequía, por ejemplo, si es en el sector agropecuario, supongo, o hay un terremoto en un país, cómo funcionan los sistemas de salud, etc. Pero esos son eventos conocidos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a eventos desconocidos, a lo que se llaman los cisnes negros? Algo que la sociedad ignora porque son eventos nuevos. La pandemia podría ser un evento nuevo. Podemos poner un ejemplo práctico de qué ha generado la pandemia, por lo menos en el tema que yo conozco, que es el sector financiero. Los países desarrollados están haciendo políticas que nunca aceptaron como tales, porque eran anatemas. Por ejemplo, que el sector público americano comprara acciones de empresas en problemas o bonos de empresas en problemas, es decir, estatizar parte del sector privado. Entonces la pregunta es, ¿cómo actúa la prospectiva frente a escenarios donde aparecen hechos de incertidumbre, nuevos, totalmente sin ninguna experiencia previa? Está clara la pregunta. La finalidad de la prospectiva es reducir la incertidumbre. Y no, o sea, hay una lucha entre el concepto de pronóstico, que es más bien en base a todo lo conocido, y yo hago una simple estadística, y si en los últimos 10 años cada vez me aumenta un 2% la sequía, voy a decir que dentro de 3 años más voy a tener un 7% más de sequía que hace 5 años. Eso es un tema estadístico que la prospectiva lo puede hacer, pero no es lo que busca la prospectiva. La prospectiva debe de buscar a los cisnes negros. La prospectiva debe de buscar, tratar de llegar a lo más desconocido posible. Hay algunos prospectivistas que inclusive hablan que se puede llegar a la ciencia ficción, de decir, bueno, dentro de 10 años va a pasar determinada cosa, y la gente lo puede decir que es medio ciencia ficción. Bueno, pero hay que tenerlo en cuenta, porque si llega a pasar, ¿qué hacemos? Entonces, hoy lo que decía de las características de la osadía, de la creatividad, de buscar esos escenarios que hoy en día pueden parecer ridículos, pero que pueden ocurrir. Ahora, una pregunta, perdón. En lo que se ha hecho de prospectiva, ¿hubo alguno que con la suficiente osadía para predecir el tema de la pandemia y los efectos que podía tener sobre el mundo? ¿O es algo totalmente nuevo que estuvo fuera del radar de todos los que se dedican a esta actividad? El del Proyecto Millennium, que está en Naciones Unidas, que hay una página de Proyecto Millennium, hace 2 años ya estaba escrito como amenaza las posibles pandemias y cómo iban a afectar al mundo. El problema es que no las leemos y se pensaban un poco más alejadas. Si se quiere,
les muestro este libro, hecho el año pasado en el SINAE, donde están todos los riesgos que pueden existir en el país, y está la pandemia. O sea, hay veces que está todo escrito y no leemos. Y a mí me gusta la perspectiva y no lo había leído. O sea que el mundo sabía, estaba escrito por algunos científicos, que esto podía pasar. Se vio como algo muy remoto que si ocurría, en un mes la resolvía. Entonces, este COVID no es tan cine negro como algunos dicen. Era solo de cuello negro, tenía algo de blanco en el plumaje. Tenía pintas blancas. Está bien, está bien. Muy bien, gracias. No sé si... Porque si entramos al siguiente punto, nuestro futuro próximo, en perspectiva se dice primero, para identificar el futuro próximo, 4 preguntas que nos tendríamos que hacer. Es ¿qué puede ocurrir mañana? ¿Qué puedo hacer si ocurre eso mañana? ¿Qué voy a hacer con los recursos que tengo? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero primero tengo que estar parado en quién soy yo. A ver, soy parte del Estado, soy una persona individual, soy una empresa. ¿Dónde estoy ubicado en ese rompecabezas que es la comunidad? Entonces ahí ya se pone más complejo el tema de poder identificar un futuro próximo. Si ustedes me consultan algunas cosas que estamos viviendo por la pandemia, creo que va a haber un futuro próximo distinto en el encuentro social. Creo que esto va a dejar alguna secuela, alguna costumbre en que si los domingos nos reuníamos con 12, 14 personas, vamos a tratar de que siempre los domingos nos reunamos con esas mismas 14, 12 personas. Y cuando uno amplía ese núcleo social, creo que vamos a tener más cuidado en el futuro con costumbres de higiene, con costumbres que hasta hoy en día eran rutinarias. Creo que el compartir el mate en forma tan superficial como lo hacemos algunos, eso va a cambiar. Algunas conductas de higiene creo que van a cambiar para mejor. Uno va a tener mayores cuidados. Creo que una persona con gripe, con una simple gripe, cuando salga de la casa va a tener que salir con tapaboca. Si tiene una responsabilidad social adecuada de no transmitir ese virus en la vía pública. La salud creo que también va a tener que cambiar muchos procedimientos de ingreso a los centros de salud con exámenes previos. Se está viendo ahora que los últimos brotes que hemos tenido han sido producto de centros de salud, algunos por no hacer estrictamente el protocolo que deben de cumplir. Los centros de enseñanza también tenemos que, nosotros, el SINAE, una de las actividades que poco se conoce, el SINAE está haciendo una capacitación, educación más que nada, a todos los niños de las escuelas rurales del país. Siempre se visitan 6 o 7 escuelas rurales durante la semana con un educador que les cuenta a los niños todos los riesgos que el niño puede vivir en forma cotidiana, riesgos normales que si uno no los comenta pueden llegar a ser una amenaza. En cambio, si la persona está preparada, si no es vulnerable a que ocurra, no es más que un riesgo. Ese tipo de cosas creo que van a empezar a cambiar, a modificar el rumbo de las sociedades. Pero creo que falta un tiempo más para terminar la pandemia. Creo que nadie puede decir si estamos en el inicio, en la mitad o al final de la pandemia. La famosa curva, creo que tenemos que esperar
unos meses más, primero que pase el invierno, para ver cómo se comporta el virus en nuestro país. Tenemos que esperar también cómo se comporta distintos grupos sociales a medida que se van dando ciertas libertades, cierto comportamiento, si es responsable o no es responsable. Y por ahí no voy a pronosticar nada, como les dije, pero algunas ideas de lo que uno piensa que puede ocurrir en el futuro, en este tema principal de lo que nos puede causar la pandemia. Pero es todo discutible y conversable. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta de lo que es el SINAE también. Yo quiero hacer una consulta, digamos, Sí, la pandemia lo que ha generado también, como decía Carlos, el cisne negro que tuvimos, que a nivel empresarial, a nivel social, a todos los niveles tuvimos que empezar a adoptar conductas nuevas, digamos, ¿no? Y a nivel, por ejemplo, de las organizaciones, ya sea públicas o privadas, se provocó rápidamente el cambio de trabajar a distancia, que ese es uno de los cambios creo que más importantes de cara al futuro. ¿Eh? E incluso hay empresas que se están cuestionando volver a trabajar como antes, directamente. O sea, y eso tiene implicancias en los edificios que tienen, en los sistemas de comunicación, en las interacciones personales, directamente no tener oficinas o tener espacios en común para tipo cowork, o sea que va la gente algunos días por semana, pero no tiene por qué ir todos los días, y el resto de los días trabaja desde la casa. O sea, estamos en un escenario de irrupción realmente de los hábitos de trabajo. Y eso, de cara al futuro, también cuesta ver cómo va a impactar en sectores, por ejemplo, el sector público, que es mucho más rígido que las empresas, que de repente se pueden adaptar con decisiones más rápidas. Pero el sector público moverlo siempre es como que es el mamut, ¿verdad? Que cuesta, no solo por la estructura que tiene, organizacional, legal y todo lo demás, sino también por todo el tema sindical, que también es reactivo a los cambios, ¿verdad? No sé, ¿qué ideas podés comentar al respecto? Sí, no hay duda que el trabajo a distancia, el teletrabajo, va a cambiar muchísimo las actividades comerciales, industriales, sociales, políticas en el futuro. Hay empresas que han descubierto que algunos funcionarios trabajan mejor y rinden mejor desde la casa que en la oficina, porque están con sus comodidades y rinden mejor que en la oficina. Ya les están diciendo que sigan trabajando de la casa. Pero, por supuesto, no es lo mismo el Estado que el medio empresarial. El medio empresarial es mucho más flexible, se adapta más rápido a distintas realidades, y el Estado es más rígido, más lento, le cuesta ir cambiando. Acá en Presidencia se utilizó mucho el teletrabajo y no hubo un inconveniente, no se atrasó nada, pero uno entendería que se podría ahorrar personal o ahorrar medios con el teletrabajo. Y eso para la función pública es complicado en todo lo que es la estabilidad laboral, que es un tema que se ha discutido en los últimos años bastante, que no da para emitir una opinión ahora qué es mejor o qué es peor. Pero el Estado va a tener que tener esa discusión más adelante. También tiene que estar en paralelo a cómo va la economía, a cómo va la parte empresarial. Yo soy de los que creo que el mercado muchas veces se intenta regular solo, a medida que pueden llegar muchas inversiones. Muchos van a tratar de elegir lo privado que lo público, y eso se va a ir regulando, creo, a medida que va caminando el país. Pero no hay duda que la pandemia va a dejar un punto de inflexión en lo que son las actividades laborales, sociales,
porque como usted dijo bien, también cambia hasta la interacción de las personas, ¿verdad? Evita traslados, puede ahorrar, pero también va a evita también el contacto físico que a veces se necesita tener con la persona cuando uno quiere realizar un trámite, determinada solicitud importante, que no solamente un expediente electrónico lo facilita, sino que a veces se necesita el contacto con la persona. Pero este medio que tenemos ahora, en algo lo subsana, ¿no? Pero en algo va a cambiar eso. Me gustaría hacer una pregunta. Sí, cómo no. ¿Cuántas personas integran hoy día el SINAE? Porque hablaste de una organización que se necesita nutrirse de muchas cosas. Mi curiosidad es, en este momento, el SINAE, todo el staff que tiene el SINAE, ¿cuántas personas lo integran? Bien, en SINAE estamos ubicados en Presidencia de la República, en el anexo, en el piso 4, y tenemos 16 personas para trabajar en el SINAE. El SINAE se divide en 5 áreas importantes. El área operativa, que es el que tiene todo el contacto con todos los ECOED, los comités departamentales de emergencia en todo el país. A eso tenemos 2 oficiales de las Fuerzas Armadas en comisión, son efectivos, uno de la Armada Nacional y otro del Ejército, oficiales superiores, trabajan dentro del SINAE con todas las Fuerzas Armadas en todo el país. Después en la parte técnica tenemos un área de comunicación, son 3 personas que trabajan ahí y hacen el enlace con todos los medios de comunicación, los comunicados que ustedes ven todas las noches, entre las 7:30 y las 19:30, 20 horas que hacemos el comunicado, es elaborado por ellos. Tenemos un área de planificación, donde ahí se realizan todos los protocolos que tenemos con los ECOE, con el interior del país principalmente, protocolos para las inundaciones, para los incendios, para la sequía. Se trata de tener un protocolo para cada riesgo y con protocolos que a su vez tiene cada intendencia para cada riesgo en su departamento. Esa área de planificación, este año creo que tiene el desafío más grande que va a tener el país, es en tener el primer Plan Nacional de Riesgo integrado de amenazas, donde en ese plan nacional están incluidos todos los ministerios, todo el Poder Ejecutivo, todos los organismos descentralizados, todas las empresas públicas, donde buscamos que cada empresa, cada ministerio, planifique lo que puede llegar a ser ante la previsión de un riesgo, ante la ocurrencia de un riesgo y ante la reacción después que ocurre el riesgo. O sea, el antes, el durante y el después de determinado riesgo. Y así poder tomar acciones más integrales cuando ocurra ese riesgo. Después tenemos el área de capacitación, donde hay 3 personas también, docentes ellas, que son las que en algunos casos imparten capacitación, como es en el Instituto Policial, que se empezó este año, en todos los pasajes de grado y a los cadetes de la Escuela Nacional de Policía. Imparte capacitación, van a empezar el mes que viene, a docentes de primaria, para tratar de que llegue el año que viene a estar en la currícula de primaria de los docentes, lo que es la gestión integral de riesgo. También capacitan a los niños en las escuelas rurales y coordinan con bomberos, policía caminera y algunos voluntarios cursos específicos para dar a los ECOED en todo el país. Y después tenemos el área de información, donde son los que tratan de georreferenciar cualquier adversidad que tenemos, cualquier actividad que tenemos en distintas capas
para en un mismo mapa, en un mismo visualizador, el jerarca pueda ver, por ejemplo, dónde están los casos positivos en determinada ciudad, dónde están las escuelas más cercanas, dónde están las seccionales policiales, dónde están los centros de salud, ya sea una policlínica, un hospital, un sanatorio, y al mismo tiempo en otro visualizador ver la cantidad de camas que tenemos hoy disponibles, cantidad de ventiladores, cantidad de camas de neonatales, pediátricas y salas generales. Todo eso ellos lo georreferencian en distintos visualizadores que no están abiertos al público, son solamente para los decisores. Y el que está abierto al público es también lo que ustedes ven en la televisión cuando se dan los datos de los casos positivos que se van llevando al día a día, y eso sí es público. Esa área de información, que son solo 2 personas, son los que tienen la responsabilidad de que toda esa información se georreferencie y llevarla a esos mapas. Por suerte tenemos un área de información donde está muy integrado a otros organismos, ya que cualquier SECOE del país puede poner en el mapa a una persona inundada con su cédula de identidad, a nosotros en el mapa, como estamos en línea con identificación civil, nos salen los datos de esa persona. Si esos datos de esa persona están incluidos en el MIDES, en algún plan de asistencia, nos sale también el núcleo familiar de esa persona, y ya sabemos, ante la ocurrencia de ese hecho, qué ayuda hay que darle a esa persona. Si es una ayuda simple, que la persona no está en una situación vulnerable, o si la persona tiene un núcleo familiar vulnerable, la ayuda tiene que ser distinta. En ese mismo mapa, la Policía Caminera nos carga los cortes de ruta. DINAGUA nos va cargando cómo van subiendo determinadas cuencas, arroyos, ríos, por información que le da INUMED, por información que viene de Argentina y Brasil. O sea, intentamos en esa sección, mediante mapeos, integrar a varios organismos del Estado con diferentes links que ellos mismos van llenando la información, y aparece en un único mapa. Esa sesión ya, creo que la próxima vez que haya alguna tormenta o algo importante, ya vamos a dar a conocer a la población un visualizador nuevo de cortes de ruta, donde cualquiera de ustedes puede entrar al celular, mirar esa aplicación, va a salir, está lloviendo, y ahí les va a mostrar cuáles son las rutas que están cortadas. Que eso es una cosa que va a salir en 15 o 20 días. Y después tenemos una secretaría que son 2 o 3 personas que manejan la parte administrativa, los teléfonos, expedientes y nada más. Poca gente, creo, para el volumen de actividades que tenemos, pero por suerte se mantiene. Sergio, una pregunta. Sí. No se oye, James. Te muteaste, James. James, estás silenciado. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora. La perspectiva en relación a la defensa nacional, planes para la defensa nacional y el futuro de la agropecuaria. A ver, son temas de la defensa nacional que son propios del Ministerio de Defensa, y la agropecuaria propio del Ministerio de Ganadería. Cualquiera de ellos puede utilizar la investigación prospectiva para llegar a cuáles son los futuros escenarios que pueden haber en temas tan distintos, pero que tienen algún punto de unión, ya que la agricultura para el país es un punto crucial, ¿no? ¿Verdad? Del mantenimiento de la economía, de muchas cosas que tienen que haber puntos de seguridad y defensa que en algún lado confluyen entre sí. No sé si era eso lo que... Una consulta puedo hacer. ¿Y cómo no, Portey?
Voy a tratar de ser breve porque ya es muy tarde, pero el año pasado, durante las campañas preelectorales, escuché a todos los candidatos preocuparse por la gestión de las empresas públicas. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, mi título es contador público, un guión ascendista, quiere decir con formación e interés en empresas, que siempre lo tuve. Me dediqué al área de decisiones, terminé trabajando profesionalmente en proyectos de inversión fundamentalmente. Cuando escuché todos los planteos de los principales líderes, me surgió, una vez más, no es la primera, una expectativa favorable sobre la posibilidad de que hubiera una regeneración del sector público en materia de la ciencia o disciplina de la administración. Después de eso, en noviembre, a principios de noviembre, cuando se formó la coalición multicolor, hubo una declaración por escrito donde se reiteró el compromiso con modificar las empresas públicas del Uruguay. Se plantearon 8 medidas concretas que se iban a tomar. Una de ellas era proceder de manera científica en la selección y designación de los directores de las empresas públicas. Mi entusiasmo fue aumentando. Después de la asunción del gobierno, con toda esa información, me puse a trabajar, a pensar, a escribir un documento sobre la reforma de las empresas públicas en el Uruguay. Hay mucha bibliografía hecha. El Banco Mundial ha trabajado muchísimo, en Uruguay se ha trabajado también. Hay una serie de recomendaciones de grupos de técnicos. Y yo me centré en esa idea de que se iba a viabilizar la reforma de las empresas públicas y me puse a pensar en lo que podía ser una estrategia o cómo se podría encarar esa reforma de las empresas públicas del país. Mi conclusión es que esa reforma necesita de un impulso político fuerte e imprescindible. Yo pensaba que con las declaraciones que había escuchado y los documentos que se habían firmado, omití decir que cuando se presentó la ley de urgente consideración al Parlamento, si uno lee los fundamentos de la ley, hay un área de empresas públicas, donde, entre otras cosas, se habla de la necesidad de hacer empresas públicas profesionalmente dirigidas. Después de todo eso, y habiendo avanzado un poco en mi trabajo, pero que no lo he compartido con terceros, se inició el proceso de selección de los directorios y empecé a cambiar mis expectativas. Yo había hecho un análisis prospectivo de corto plazo equivocado, asumí que todas esas afirmaciones y todos esos documentos iban a llevar a una decisión firme de cambiar las empresas públicas en su dirección y por lo tanto en su funcionamiento. Entonces, en el día de hoy estaba revisando ese documento, tiene 5 apartados, es un documento de 9, 10 páginas nomás, y la tentación que tuve fue agregar un sexto apartado, un postscriptum, donde en lugar de terminar como terminaba el documento anterior, que hacía una síntesis de mis esperanzas en este momento en función de lo acontecido, solo que lo había escrito bastante antes, agregar una postdata donde dijera, bueno, perdón, equivocado, una vez más creo que hay que posponer la reforma de las empresas públicas del Estado. Entonces, me falló la prospectiva, algunos elementos de la información que yo manejé los manejé mal, y básicamente estoy pensando en que en mi diagnóstico era imprescindible un fuerte impulso político, y a pesar de todas las afirmaciones orales y de todos los documentos firmados de compromiso con el país, con la población, y además de los fundamentos de las leyes, la sensación que tengo, todos hemos asistido
al proceso de designación de los directorios de las empresas públicas, que una vez más, si se hace una reforma de la empresa pública en el Uruguay, parece que no va a incluir a la dirección de las empresas. La prospectiva mejor manejada me pudo haber ayudado, estoy a tiempo de cambiar, puedo incorporar nuevos elementos para mi análisis prospectivo, o le agrego la postdata donde diga, perdón, equivocado, vamos a diferir una vez más la reforma de las empresas públicas estatales. No sé si es una pregunta adecuada, quizás está muy incidida por mi vivencia personal de estos últimos días. Perdón y gracias. A ver, el análisis creo que está bien hecho, lo que usted ha dicho. No voy a emitir opinión, o sea, si se estuvo mal o bien. Soy integrante del gobierno, no concursé tampoco para el puesto, simplemente me designaron, como podía haber sido designado capaz que a otro lugar, pero bueno, creo que es un tema que va a seguir estando en el futuro. Ahora, si científicamente nos podemos hablar de un estudio prospectivo, creo que vemos en este tema que el peso de la historia, de cómo son o cómo es un sistema político, cómo tarda en cambiar a veces de una forma de ser a otra, la lentitud que tiene, pesa mucho más que por las voluntades de cambio que pueden haber. Entonces, en la perspectiva no podemos arriesgar a un único escenario. Posiblemente usted le dio más probabilidades de ocurrencia a determinado escenario que a otro. Tal vez el otro, que usted le dio menos posibilidades de ocurrencia, tenía más sustento histórico en que ocurriera así que el futuro escenario que dijo usted que pensó que iba a ocurrir cuando tenía nada más que declaraciones de los últimos 6 meses y nada más. Entonces, creo que cualquiera de los dos escenarios hubieran sido viables de construir, y el tema es dónde darle más profundidad de que ocurra uno u otro. Ahora, no voy a decir que haya un error, pero el error que decimos sustancialmente, académicamente hablando, es que un estudio prospectivo una sola persona no lo puede hacer, porque tiene la visión de una sola persona. De acuerdo. Y como dijimos, que la perspectiva tiene que ser multidisciplinaria, tal vez ese estudio hubiera sido mejor si hubiera dado 2 o 3 politólogos, sociólogos, economistas, catedráticos que están en el estudio de las empresas públicas, funcionarios públicos. Entonces ya con la opinión de 80, 100 personas, uno puede decir, bueno, el futuro que yo digo que va a pasar va a ser este. Científicamente va a ser mejor, porque va a ser más objetivo, porque 100 personas tienen una opinión más objetiva que 2 y mucho más que 1. Entonces, sin querer criticarlo, simplemente creo que el escenario pudo haber fallado por hacerlo uno solo. Sergio, ¿me permitís un minuto? No sé si salí. No. Perdón. Quiero agradecer los comentarios. Advierto a través de la respuesta una serie de errores que he cometido. Quizá la pandemia fue un elemento que impulsó a que yo siguiera adelante, porque no tenía mucha posibilidad de hablar con otros, pero de todas maneras, la duda que me estaba quedando ahora es si debía abandonar toda esperanza, como los que se acercan al infierno de Dante, o todavía como para seguir tratando de ver qué probabilidades tienes mucho, coronel. Creo que las esperanzas no se pierdan nunca y que todo trabajo es bienvenido. Tengo la misma esperanza que usted en que esto siga adelante y el país mejore. Y si hay que cambiar las empresas públicas para que el país mejore, seguro en un futuro
no sé si mediano, creo que tarde o temprano va a ocurrir. Sergio, si me permitís, Sí, Mario. viejo amigo, vuelvo para atrás al tema pandemia. La pandemia es mundial, obviamente, eso no se discute, y en el caso nuestro y en el caso de algunos países quedó bien demostrado que las proyecciones no funcionan. Cualquier proyección que se haga de la curva famosa se cae en 48 horas y no tiene remedio. Entonces, bajando al Uruguay, la pandemia y la perspectiva, ¿alguien está haciendo realmente algo? Tratando de exponer escenarios que puedan darnos algún atisbo o algunos escenarios que nos permitan, bueno, decir, vamos para allá o vamos para acá, yo sé que es difícil, pero de tu exposición muy clarita, evidentemente veo que deberíamos, por lo menos nosotros, y no desde el punto de vista sanitario, que nosotros no lo podemos controlar y ya lo vimos con Argentina y Brasil, ¿verdad? Pero sí desde el punto de vista económico, que creo que debe ser uno de los puntos más críticos que se nos avecinan, ¿verdad? ¿Hay alguien ocupándose de eso? A ver, primero, con respecto a la pandemia, tenemos que identificar un poco cuando hablamos de estrategia, a qué nos referimos, ¿no? ¿Verdad? Porque muchas veces decimos este tema es estratégico y no es estratégico, es un tema operativo, táctico. Si hablando en términos medios militares, es un término operativo que lo vamos a utilizar mañana y el resultado va a ser para pasado mañana y no para dentro de 5 años. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista de la pandemia, en forma de estrategia, no se puede todavía decir nada ni trabajar, porque estamos trabajando para que los brotes que están hoy no ocurran mañana. Y entonces alguien podrá decir, bueno, estratégicamente vamos a hacer la trazabilidad de todos los focos que hay en el país. Si lo hablamos desde el punto de vista prospectiva, eso no es estrategia, eso es algo sectorial que está muy bien hecho y que no va a cambiar el futuro, nos va a cambiar el presente. Ya al fondo de la pregunta, sí, hay un equipo, presidencia, que está compuesto por algunos integrantes de distintos ministerios, que está estudiando en el mañana. Está dirigido por el contador Alfil y 15, 20 personas, con algunos científicos y técnicos de distintos ministerios que están trabajando en el mañana. No sé, sí hay algunos nombres que no los voy a difundir, que integran ese equipo, pero no sé si le da un poco de tranquilidad o más certeza de que hay un equipo que está trabajando en el mañana. A eso apuntaba la pregunta. No importan los nombres, no importa, simplemente importa que, bueno, esa respuesta. Sí, y más que nada desde el punto de vista económico y educativo, principalmente. Dale, muchas gracias. Muy, muy clarita tu exposición, Bueno, Sergio. gracias, Mario. No sé si alguien más. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Un comentario que va a lo que usted viene planteando y también a lo que mi amigo y colega Julio Porteiro acaba de mencionar. Un poco para darle esperanzas a Julio respecto a la reforma de las empresas públicas y también para poner en valor lo que está comentando nuestro comentarista del día de hoy. Yo creo que la perspectiva cumple dos aspectos, dos objetivos. Uno, plantear escenarios de eventos que pueden ocurrir dados distintos supuestos. Y por otro lado, también advierte de que si uno o incita a que uno piense que
si pasa tal cosa o no se hace tal acción, pueden ocurrir ciertas consecuencias. Y esto va a lo que plantea Julio respecto a la reforma de las empresas públicas. En mi profesión venimos hace décadas hablando del tema. Antes eran 2 o 3 personas, pero lo positivo es que hoy el cuerpo político, aunque no lo haya cumplido, lo incluye en su plataforma de que la gobernanza de las empresas públicas debe ser mejorada y que las empresas públicas deben ser actualizadas porque genera su reforma efectos positivos, y no hacerlo genera costos muy importantes para la sociedad. Y si vamos a ejemplos que todos hoy los damos por sentado, pero que también pasaron por la misma realidad, la mayoría de nosotros somos de la época de que comprar un dólar era prohibido, podíamos ir hasta presos. Hoy nadie discute de que el dólar es una mercancía más, porque eso fue fruto de una reforma que tiene décadas y que nadie hoy discute y que ha sido positiva para el país. Podemos hablar de que antes no se discutía los efectos de la inflación como un impuesto que pagan los más pobres. Antes era moneda corriente, somos de la época de 70, 80%. Mi profesión y los colegas hacíamos prospectiva de cuáles eran los efectos dañinos y cómo se hacía para combatirla. Bueno, en realidad hoy la inflación, hay consenso nacional de que la inflación es un flagelo que todos debemos combatir. Y así debe haber otra cantidad de temas que ya la sociedad integró, que no discute más, y obviamente en este proceso siempre quedan cosas pendientes por hacer, y obviamente una de las cosas que llama más la atención es lo que acaba de mencionar Julio. Hubo un compromiso firmado, pero cuando llegó el momento de ejecutar las políticas, volvimos al pasado. Pero bueno, es cuestión de insistir, el tema está sobre la mesa y algún día la realidad va a forzar a que estos cambios que estamos comentando ocurran. Ese es mi comentario. Gracias. Puedo agregar una reflexión personal. No sé si se me escucha, pero es altamente probable que el proceso que hice y este estado actual de desazón esté vinculado con mi festejo de los 82 años. Y no, a pesar de la edad, recuerdo cuando presidente del Colegio de Contadores en el año 2004, inicié un movimiento desde el colegio para proyectar la disciplina de la administración, porque la contabilidad y la economía eran suficientemente conocidas y reconocidas. Y en aquel momento hicimos una serie de acciones que quizás no comprometieron a todo el mundo, pero estoy hablando de 17 años atrás. Y por eso quizás sea ese error de apreciación, ese problema de expectativas hasta cierto punto defraudadas. Y un elemento, y es el último, no les quito más tiempo, el año pasado leí una investigación, una tesis doctoral de la Facultad de Ciencias Sociales, que investigó el impacto de las catástrofes en el Uruguay. Estoy hablando de mitad del año pasado, no había ningún indicio de esta pandemia que estamos viviendo. Y la conclusión del investigador era que ese tipo de catástrofe tan removedora de las actitudes de la sociedad desembocaban, y tenía las inundaciones del 59, una serie de problemas que hemos padecido de alto impacto, desembocaban en reformas estructurales y permanentes del sector público. Y bueno, yo até eso con la pandemia y dije, se han dado las condiciones necesarias, lo que no me pregunté si eran suficientes. Y bueno, eso es lo que estoy aprendiendo. Hay que tomar condiciones necesarias, pero ver si otras que no son tan necesarias hacen suficiente a esas dos como para seguir adelante con algunas iniciativas. Les agradezco mucho.
Sí, Jorge, el micrófono. Abajo a la izquierda. Ahora sí. Perfecto. Perdón, yo veo lo que el planteo de Julio y lo ato un poco con la excelente disertación que hemos tenido. Y yo no haría una disyuntiva, no haría una contraposición entre técnico y decisión de nombramiento. Y en eso creo que yo en este momento en que trabajo como técnico o estoy como técnico al servicio de presidencia, también lo estuvo en su momento Julio como técnico en el Banco República. Pero creo que los nombramientos que sean de confianza política a técnicos de confianza política no bloquea el razonamiento que muy bien llevó Julio sobre la reforma en las empresas públicas. Evidentemente que el manejo final del país es político. Entonces, como tal, lo interesante es el nombramiento de técnicos, como se nombró un excelente técnico como Julio al frente del Banco República en su momento. Entonces, no lo asocio una cosa con la otra, y creo que debería de abrirse un poco a que el técnico tiene que también ser de confianza del político para que las decisiones coordinadas de todos los sectores de las empresas públicas funcionen. Gracias. ¿Ok? ¿Se me escucha? Sí, sí. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para el expositor Rico? No sé, Rico, si quiere dar un cierre sobre el tema de... Bueno, primero agradecerles la paciencia, aguantaron todos hasta el final. Les agradezco el público, la verdad que veo muchas caras, muchos apellidos conocidos y relevancia en algún momento para el país, en el gobierno. Y bueno, estoy a las órdenes para cualquier otro contacto, sea personal o público. No tengo problema en continuar este tema que me gusta. Pero bueno, ahora este tema del SINAE también lleva su tiempo, es otra problemática. Y bueno, muchas gracias por la colaboración en el día de hoy. Bueno, muchas gracias a usted por participar. No sé, Carlos, si querés dar la despedida final. Bueno, no, simplemente agradecerles nuevamente. Fue muy nos introdujo en un tema que siempre está presente, pero que nunca lo podemos ver tan ordenado y en la profundidad que usted lo plantea, porque es una actividad que siempre está en las sombras, es decir, siempre está apoyando la gestión de otros, que son los que en definitiva toman las acciones a nivel ministerial o otros niveles administrativos. Así que, de vuelta, muchas gracias por esto, a todos los colegas del club, un saludo y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Gracias a todos.